Pero te estaba viendo, mujer, y ya no te veo. Ahora no me ves. Ay, Dios. Pero tú sí me ves. No, te escucho perfecto, pero no tengo imagen. Pero yo Espera. tampoco, tampoco. Ok, yo voy a, espérate un segundo, me voy a salir de aquí y voy a volver a entrar. Espera, pero con el teléfono. Tú me ves ahorita. Ahora sí. Ya, bingo. Ahora Ahorita sí. sí. Buenas tardes. Aquí ¿Cómo estoy. estás? Yo creo que es la tablet que debe tener algún problema o algo, entonces estoy con el teléfono. Aquí Perfecto. estoy, aquí Aquí estoy. estamos. Bueno, Aquí buenas tardes estoy. a todos. Bienvenidos. ¿Cómo está, Hola. María? Bienvenida a este en vivo con Childhood Center. Es un gusto para nosotras que nos está acompañando esta tarde. También para mí es un honor de estar con ustedes y hablar de mi tema, de mi siempre tema, de mi monotema. Correcto. Bueno, para los que nos están acompañando y se han unido, buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por sumarse a este live en el que vamos a estar conversando con María Elena del Río. Ella es una ciudadana del mundo, más internacional que de otra parte, ¿cierto? Sí, Eh, es eh, cierto. Se ha dedicado a formarse en autismo, a conocer este importante tema, se ha especializado en apoyos visuales para brindar, digamos que esta Exactamente. herramienta que favorece la comunicación a nuestros niños con autismo. Entonces vamos hoy a profundizar un poquito en ese tema. Claro, claro. Bueno, como yo te explicaba, em, pues el autismo llegó a mi casa, llegó para instalarse como la casa de todo el mundo. Y yo me puse a estudiar una especialización de autismo. No sé si me escuchas porque Sí, si se está cortando, yo te oí cortada en algún momento. Yo hice una especialización de autismo en Fundación Quinta en Madrid, España. Y allí entendí, bueno, me hizo clic, ¿no? Entre los 20 años de experiencia en marketing que yo tenía, y todo mi trabajo era visual prácticamente, porque para que tú compres un producto hay un desarrollo visual sumamente importante con la comunicación visual con el autismo. Y entonces, pues ahí me hizo clic todo y yo dije, pero caramba, pero es que nadie enseña esto, nadie lo enseña de una forma eficiente. O sea, yo tengo que hacer una especialización en un sitio que cuesta un pastón para que alguien me lo explique bien. Y entonces, ¿cómo hacemos para explicarle a la familia eficientemente este tema de los apoyos visuales? De eso me he dedicado desde el 2019 a hablar de apoyos visuales para que la gente entienda. claro, Y eso es en un de lenguaje ahí, que sea de de ahí fácil sale. comprensión, porque a veces los especialistas como Sí. que nos hablan en chino y complican más, queda uno con más preguntas que respuestas. Es que Bueno, no saben explicar, no explican el por qué. O sea, tú tienes que usar los apoyos, no, déjame decirte exactamente lo que te dicen. Tú tienes que usar los pictos. Y los pictos no le quitan olvídate de ese mito de que no, de que van a dejar hablar. Tú usas pictos y préstame atención que yo soy la logopeda y te digo que si los pictos no te quitan las ganas de hablar, no lo quitan. Esa es la explicación. Por lo menos eso fue lo que me dieron a mí. en muchos casos. Y no es picto. No estamos hablando de pictos, estamos hablando de apoyos visuales, no es un genérico. Los pictos es uno de los tantos apoyos visuales que hay. O sea, esto es mucho más profundo, mucho más importante. Pero me imagino que tú tienes las preguntas y como Sí, yo hablo mucho, me estoy ok. adelantando todo, así que yo me voy a callar y tú diriges tu No, live. este es su espacio y usted tiene toda la libertad. Bueno, pero entrando en materia, como hemos visto y hemos repetido en múltiples oportunidades, uno de los principales desafíos a los que hacemos frente en el autismo es la comunicación. Entonces, desde su experiencia,
tanto como profesional como mamá azul, ¿qué tan importante ha sido ofrecer sistemas alternativos de comunicación? Bueno, hay una diferencia entre sistema alternativo de comunicación y apoyos visuales. Esa es otra pregunta. Es lo mismo, pero no es igual. Vamos a ponerte en contexto. Tú acabas de leer algo, ¿verdad? Correcto. Tienes una lista escrita. Eso es un apoyo visual. No es un sistema de comunicación alternativa, es un apoyo visual para ti, para que tú puedas dirigir este live de acuerdo a unas ideas que ya habías planeado y no para ordenar tu mente y seguir una hilación de un montón de pasos, hiciste una lista escrita que se llama apoyo visual. Esa es la diferencia fundamental de un apoyo visual y un sistema alternativo de comunicación. Entonces, el apoyo visual es básico, es lo primero que uno tiene que desarrollar cuando tiene un niño con desafíos en el neurodesarrollo, porque es la forma como tu mamá o tu cuidador o tu maestro te comunicas con la persona y cómo lo ayudas tu maestro, tu mamá a desarrollar y apuntalar los desafíos que tienen de neurodesarrollo. Entonces, eso es lo que tú usas como apoyo visual. Y no necesariamente porque no hable, puede no hablar nada o puede hablar, como digo yo, hasta debajo del agua. Tú hablas muy bien, no tienes ningún problema de neurodesarrollo y tienes en tu mano un apoyo visual para hablar conmigo, que yo tampoco hablo, que tampoco tengo problemas de neurodesarrollo y tengo mis apoyos visuales aquí también. O sea, estamos hablando dos personas. Ahora, un sistema de comunicación es para que un niño que tenga problemas de comunicación pueda comunicarse, o bien porque le ayude a ampliar, o bien porque le sustituya, porque no puede hablar porque tiene apraxia. No todos los niños van a tener apraxia, que es limitaciones para poder hablar lenguaje verbal y necesitan un sistema de comunicación alternativo. Más o menos el 20% de los niños con autismo van a tener problemas de comunicación y van a necesitar comunicarse con un sistema de comunicación, pero el 100% sí van a necesitar apoyos visuales, porque es una forma de ayudarles a organizar la mente y poder apuntalar los desafíos de la coherencia central y de las funciones ejecutivas principalmente. Pero también todos los retos que tiene el autismo en el neurodesarrollo, pues los apoyos visuales ayudan a apuntalar todos esos retos. Entonces, esa es la diferencia entre uno y lo otro. Y es fundamental, todo el mundo tiene que usar apoyos visuales. Todo el mundo, el 100%. Perfecto. Ya nos ha ido explicando una de las preguntas que era la diferencia entre sistemas alternativos y apoyos visuales. ¿Cómo podemos usar los apoyos visuales? O sea, ya sabemos que es todo lo que podamos ver y que nos ayude a comunicarnos con el niño. Claro, que nos ayuda a nosotros a comunicarnos con el niño. Pero, como te dije desde el principio, que me puse a hablar y me adelanté de todo, que los pictogramas es solamente uno de los tipos de los apoyos visuales. Los pictogramas es solamente uno de los tipos, pero hay muchos tipos de apoyos visuales. Y el ejemplo, el principal apoyo visual, el primero que utilizamos con un bebé, no sabemos cuando nuestro bebé estábamos amamantándolo y no sabíamos que iba a ser autista. Nosotros cuando lo destetamos o cuando estamos amamantándolo y le cambiamos el pañal, ¿qué hacíamos? Cogíamos el pañal y le enseñamos el pañal, no tengo ningún pañal, cogí cualquier cosa, le decimos, pañal, 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 te voy a cambiar el pañal y le cantamos y se lo mostramos y le cambiamos el pañal. Y cogíamos la toallita húmeda, toallita, toallita, y lo limpiamos y tal, por lo menos yo siempre le hacía una fiesta cada vez que le cambiaba el pañal. Cuando lo desteté, cogía el chupón, el tetero, el biberón, la mamila, como lo llamen en cualquier país, y le mostramos el tetero y le decimos, tetero, tetero. Esto es un apoyo visual con objetos reales. Y se lo hacíamos a nuestros bebés. Los bebés tienen un desarrollo típico del lenguaje, un desarrollo típico del cerebro y va desarrollando los hitos del desarrollo, los hitos, los requisitos del lenguaje y van a hablar. Pero ¿qué pasa con un niño que tiene 2 años
y no habla, o tiene 2 años y nada más dicen 5 o 6 palabras. Y no tiene atención, no te mira, no te señala, realmente no hay ningún tipo de comunicación y tú lo ves absolutamente desconectado de ti. Entonces, tú tienes que empezar a comunicarte con él y predecir lo que va a pasar con su día con objetos reales, con objetos reales. Tú le vas poniendo los objetos reales y este es el primero que se debe hacer. Pero esto no es una fórmula de matemáticas, no es que a los 5 años o 10 o 11 años, 12 años, me acaban de dar el diagnóstico y yo voy a venir y le voy a enseñar un objeto real, sino es un desarrollo cognitivo que debes tener alcanzado, hitos de desarrollo para saber cuál es el tipo de apoyo visual que tienes que implementar, porque los apoyos visuales se adaptan a cada persona. Como te dije, tú tienes una lista escrita. Entonces se adaptan a cada persona y no la persona al apoyo visual. Entonces, si tú tienes un adolescente de 14 años o preadolescente de 10 años que le acaban de diagnosticar autismo y entonces a ese niño tú no le vas a poner pictogramas, pues te lo vas a tirar por la cabeza, sino le vas a hacer unas instrucciones escritas, visuales, con letreritos, con listas de checklist para que ellos puedan organizar su mente. Entonces, la jerarquía que yo publiqué hace 2, 3 días, la jerarquía de los apoyos visuales, que no es una fórmula matemática, que tenemos que empezar porque sí, en objetos reales, sino si el niño no tiene conexión, si el niño no está anclado a ti, pues empieza con los objetos reales. Y mientras tienes que ir desarrollando lo que se llama igualación de objetos iguales no idénticos, iguales idénticos, iguales no idénticos, para que entiendan que este objeto real puede haber una representación gráfica en 2D y que significa lo mismo. Entonces tú vas desarrollando eso y después es que puedes pasar a fotografías ¿de qué? De esto, a la fotografía de... Y después que el niño entienda que esa fotografía es igual al objeto real, y tú empiezas a desarrollar la simbología, el símbolo, y entonces ya puedes decirle que el pictograma es lo mismo que el verbo, esto es trabajar, que el pictograma es lo mismo que el verbo trabajar, porque el lenguaje es muy abstracto, es demasiado abstracto. Entonces, uno tiene que ir trabajando justamente la abstracción de cada uno de los niños. Entonces, ¿por dónde se empieza? Bueno, depende de cada uno de los niños, depende de cada una de las personas, depende del lenguaje, la abstracción de cada una de las personas. Ya hace tiempo yo fui de turista aquí a la Catedral de San Paul, ¿no? Y nos fuimos a la cúpula y en los arcos son muy bajitos. Yo no tengo ningún problema porque soy chiquitita. Yo paso por mis arcos hasta saltar y no hay forma que me pegue, ¿no? Pero mi hijo mayor es muy alto. Y entonces en el primer arco se veía Be careful en inglés, ¿no? Y entonces tú veías que estaba golpeado por todos lados. En el segundo, que era más chiquito, había un dibujo de un tipo con un golpe así, y el tipo quejándose, un dibujo. Entonces yo le tomé foto y hice una publicación hace como 6 meses, 8 meses de eso. Yo decía, esto es un apoyo visual que se está adaptando a las personas, porque todas las personas que estamos aquí subiendo a la iglesia, a la Catedral de San Paul, no tenemos problemas, bueno, no sé si tienen o no tienen problemas de desarrollo, pero yo no tengo problemas de desarrollo, mi hijo mayor no tiene problemas de neurodesarrollo. Y entendimos inmediatamente ese pictograma. ¿Qué pasa si pones el pictograma, las letras en inglés? Ten cuidado, ningún chino, ningún árabe, que no tiene ni siquiera el mismo lenguaje, la misma letra, estilo de letra, ningún ruso lo va a leer, porque entiende que ya no lo va a leer, porque no es en cirílico, no es en arábico, no es... La imagen y entonces ponen un dibujo y el dibujo inmediatamente, ¡puf!, la gente lo ve y ¿qué hacen? Todo el mundo se agacha y pasa agachadito y no hay golpe. Entonces es una adaptación de un dibujo a un público en donde solucionaron todo con un dibujo, que es lo más simpático. Entonces, eso es un apoyo visual bien pensado. Al llamar la atención, van a evitar muchos accidentes. Más que un texto que le van a pasar desapercibido y la gente va a seguir de largo y se va a dar el trancazo allí. Sí. ¿Cierto? Retomando, ok, entonces, yo le quería preguntar, ¿no? ¿Qué tipo de apoyos visuales?
tutéame, no, tipo de me apoyos querías visuales preguntar. sí, ya me dijo, sorry, son más efectivos. Entonces, no existe una fórmula única, no existe una fórmula matemática, como acabas de decir, sino que debemos enfocarnos en conocer las necesidades del niño, ¿verdad? De nuestro hijo, de nuestro peque, de nuestro estudiante, para poder adaptar los apoyos visuales a él, ¿correcto? Esto creo que es Exacto, fundamental porque no es simplemente bombardearlo con imágenes o con información, sino que sea lo que realmente necesita. exacto. Entonces puede ser objeto real, puede ser dibujo, puede ser pictograma, puede ser foto, puede ser listas, puede ser flujograma, o sea, dependiendo del desarrollo cognitivo y lo que necesite cada uno, vamos a ir acomodando y haciendo la forma de comunicación. Un niño, no de 14 años, que hable, pero buenísimo, hable El perfecto, mío. pero ¿por qué necesita apoyos visuales? Porque probablemente hable perfecto, pero cada vez que va a hacer la mochila para ir al colegio, se le olvidan los materiales, los libros. Entonces tienes que hacerle un checklist. ¿Qué es lo que tienes que hacer en la mochila? Se lo pones 1, 2, 3, 4 para que le esté pendiente. Eh, por ejemplo, las adaptaciones curriculares también influyen mucho con los apoyos visuales. Para enseñarle a un niño que no tenga ningún problema cognitivo, cómo sacas la idea principal en un texto que está leyendo. Entonces, le haces eso es funciones ejecutivas, tiene un problema entre funciones ejecutivas y coherencia central, porque por los problemas, no me quiero meter en teoría, pero bueno, tienes dos desarrollos muy importantes cognitivos y tú tienes que ayudarlo. ¿Cómo tú haces? Le haces una lista de qué es lo que tiene que buscar, no las palabras, sino qué es lo que está diciendo las preguntas, qué, cómo, cuándo, para que se las vaya él respondiendo y ya pueda ir sacando la idea principal. Entonces tú le das un checklist de las preguntas que tiene que ir haciéndose en cada uno de los párrafos para que vaya entendiendo lo que está leyendo. Nos Y así permite brindarle una guía. sucesivamente. ¿Perdón? Nos permite brindarle una guía. Exacto. Una guía es un apoyo visual adaptado a una persona que no tiene ningún problema cognitivo, de retraso, de discapacidad de aprendizaje, pero tiene otros retos que no se los ve, que no les ayuda a organizar la mente para alcanzar las metas que necesita alcanzar. No, Entonces, yo, yo esas adaptaciones es lo que tenemos que hacer. siempre digo que tengo memoria de Dolly, entonces siempre estoy con las listas y anotando todo porque todo se me olvida. Entonces, para mí también son indispensables esos apoyos visuales que estás mencionando. Cuando hablamos Exacto. de autismo, los beneficios a largo plazo. O sea, porque muchas veces podemos posponer, ya sea porque no entienden la necesidad o porque creen que si establecen los apoyos visuales o establecen pictogramas o establecen sistemas alternativos, eso puede entorpecer el desarrollo del lenguaje. Mira, el lenguaje no lo para nadie. La voz humana no la para nadie. La única forma que yo creo que un pictograma plastificado puede parar la voz de alguien es que se lo hagas tragar y le corte las cuerdas vocales. Que tú le querras, lo cagas, lo botes, se tiras y todo. Y ahí es la única forma. Porque si no, no hay manera. Yo hice un video hace tiempo, nada más porque es que no hallaba cómo explicarlo. ¿Vale? Mi hijo jugando en la sala. Yo le digo, bueno, imagínate que mi hijo que quiere tomar agua y entonces tiene que pararse. Estoy yo leyendo en el sofá. Y tiene que pararse e ir hasta la nevera a buscar el pictograma del agua, regresar a donde estoy yo y dármelo para que yo entienda que él quiere agua, para yo pararme e ir a la nevera y traerle el vaso de agua. Y él puede hablar, va a decir agua, porque es que a los niños les da flojera tener que agarrar, abrir el dispositivo y prenderlo y buscar y ponerse a buscar en dónde es que consigue la petición de agua y tal para mostrar, es que da una pereza. Es más fácil decir agua. Si lo pueden decir, lo van a decir. De repente no van a decir yo quiero agua, por favor. No, van a decir agua, mínimo. O sea, si tienes intención comunicativa, lo vas a tener intención comunicativa. Y si puedes pronunciar palabras, lo vas a pronunciar. Los pictogramas ni apoyos visuales para nada cortan la comunicación, para nada.
Entonces, hay un mito que dice, es que los hace robóticos, que los hace literales. Nuestros niños son literales, no los hacemos literales, son literales. ¿Por qué? Porque tienen unos retos. Por eso es que yo digo que hay muchas cosas que no explican. Los retos de la coherencia central y los retos de las funciones ejecutivas, que explicarlos es bastante rollo, por eso hice un curso para explicar todo esto de forma sencilla. Pero estos retos hacen que la gente, que nuestros niños sean literales, y la única forma de ayudarlos es con apoyo visual. Un ejemplo, te lo pongo a ti, que probablemente no lo has visto. Si hay, el semáforo se pone en rojo, ¿qué haces? Me paro. Te paras, ¿no? Y probablemente en la mitad de las veces te van a atropellar, porque si estás a mitad de la calle, ¿qué Bueno. haces si te paras? Claro, depende del contexto, claro. Entonces, nuestros niños son literales. Si nosotros les explicamos que si el semáforo se pone en rojo, te tienes que parar, la mitad de las veces lo van a atropellar. Entonces, tú tienes que mostrarles literalmente el contexto de cuándo se debe parar y cuándo no se debe parar. Por ejemplo, una gota de agua, ¿qué es? Una gota de agua. ¿Pero en qué contexto? Agua de rocío, estás cortando cebolla, estás triste. O sea, tienes un montón de contexto. Y todo esto se lo tienes que ir explicando a fuerza de que sí, y explicarle el lenguaje es demasiado abstracto. Yo diría que es demasiado amplio, ¿no? También creo que es importante que no subestimemos. Que no es lo mismo. Sí, pero creo que es importante que no subestimemos la capacidad de los niños de aprender y captar toda esta información. Que no los limitemos. No se puede subestimar. Ellos son más pilas que nosotros, pero pilísimas. Porque mira que yo veo familias que no lo hacen, no ayudan y nada, y terminan aprendiendo, pero aprenden pero muchísimo más tarde de lo que deberían. Yo hace como 8 meses vi un video que me iba a morir cada vez que lo veía, además que todo el mundo me lo mandaba y me daba, cada vez que me lo mandaban yo me iba a morir, que decía una mamá diciendo, mi hijo Pepito tiene 5 años y ya habla, y querían ponerle un sistema de comunicación alternativa, y yo me quería morir. Si a ese Pepito se lo hubieran puesto el sistema de comunicación alternativa, no hubiera hablado a los 5 años, sino a los 3. Y a los 5 años ya estuviera dando una conferencia TED. O sea, que entiendan a la gente que esto no coarta, sino ayuda a superar los retos para que la gente pueda, los niños puedan hablar más rápido. Yo creo que la gente ya más o menos entiende, no todo el mundo, que las funciones ejecutivas es cuestión de memoria. Uno de los principales retos es la memoria de trabajo. Hay mucha gente que no entiende qué son las funciones ejecutivas y dice, no, yo no me interesa que mi hijo sea un ejecutivo, yo lo que quiero es que hable. Pero la función ejecutiva es la función que tiene el cerebro para ejecutar un plan y alcanzarlo. El plan no es poner un cohete en la luna, el plan es comunicarse, es conseguir las palabras, recordarnos de las palabras, ponerlas en orden. Y a veces tienen problemas de retos, desafíos para conseguir esa palabra, recordarse esa palabra y ponerla en el orden preciso para comunicarse. ¿Cómo la ayudas? La ayudas con apoyos visuales y de entrenamiento. Después van a lograr conseguir esa palabra y ponerla en orden, la pragmática del lenguaje, tener la pragmática correcta para emitir lo que desean decir. Y entonces al principio los tenemos que ayudar y la mayoría de nuestros niños van a poder desarrollar un lenguaje bastante comunicacional. Y hay una minoría que van a desarrollar un lenguaje muy básico, pero se van a comunicar de forma hablar. Y hay muchos que van a necesitar un sistema de comunicación alternativa. Y el mejor ejemplo, que no tiene nada que ver con la discapacidad de aprendizaje, es Beatriz Lemus. Beatriz Lemus, que es venezolana, es médico, fisiatra, y ella no habla sino por medio de un dispositivo electrónico.
y es venezolana, fisiatra, y trabaja en el hospital de la Universidad Central de Venezuela. Y este es un ejemplo clásico de una persona que no habla, que utiliza un dispositivo y que no tiene ningún problema de discapacidad de aprendizaje. Que tiene problemas sensoriales, pero a tope, increíble. O sea, síganla, que es un aprendizaje total, aprender con Beatriz de todos los problemas que ella tiene que solucionar a diario para irse a trabajar. Es increíble, es una persona increíble. Te dejo con la próxima pregunta. No, bueno, vamos a ver aquí algún comentario. Te saludaba Decenies, Elena. Nara Alejandra dice que la importancia de que cuando logren pedir algo, tener en cuenta que se lo dice más, hay que validarlo igual, para evitar su frustración y aventar lo que siempre vea que si habla hay consecuencias. Sí, mira, la principal energía que tienen nuestros niños y el ser humano, tú, yo, todo, es la autoestima. Entonces, ya el mundo es demasiado difícil para ellos. Y si tienen una intención comunicativa, aunque sea errada, pero tienen la intención, hay que validarla. Y decirle, oye, vamos bien, ya lo vamos a lograr, lo estás haciendo bien, y te lo dice, y tú lo felicitas porque está tratando de hablar. Y poco a poco es moldearle ese lenguaje en positivo, no en negativo. No decirle, no se dice agua, se dice agua, no. Y dijo agua, y tú le dices, agua, dijiste agua, aunque no lo dijo agua. Pero así es justamente darle emoción, y ya ese niño, si va a tener la capacidad de decir agua, lo va a decir, porque está la parte emocional y está desarrollando poco a poco la imitación, y lo va a tratar de decir bien, si lo puede decir bien. Elena, ¿cuáles son los principales desafíos a los que has tenido que hacer frente en tu proceso y en tu trabajo para la implementación de los apoyos visuales? De todo. O sea, sí y no. Vamos a ver. No es el primer desafío que yo tuve. Mi hijo tiene 11 años y empecé con esto. A los 3 años tuve una logopeda que me dijo, tú tienes que usar esto porque sí, porque tú no entiendes, pero yo sí entiendo, y si yo te digo que lo usas, lo usas, ¿no? Me lo dijo así, pero en bonito, ¿no? Pero muy bonito, pero eso es lo que me dijo. Cuando yo empecé a hacer la especialización de autismo, fue que entendí y me hizo match esto. Entonces, ¿cuál es el principal desafío yo como mamá? Es que al principio, cuando tú ya lo entiendes, da flojera, pero hay que ser constante. Y llueve, trueno, relampaguee, hay que hacerlo. Entonces, al principio te da flojera, pero cuando empiezas a ver los resultados, ves muy rápidamente, cuando lo haces bien y constante, después ya no te va a dar flojera. Entonces, tienes retos como fuimos hace como 2 meses en un autobús y en metro a la principal mezquita de Inglaterra, la mezquita de Londres. Entonces, mi historia social explicándole la mezquita de Londres a mi hijo, todo lo que iba a hacer. ¿Qué da flojera dibujar? A mí me da una flojera, una pereza increíble, pero es que si no le hago, ¿cómo le explico yo que vamos a ir a la mezquita de Londres, que vamos a coger específicamente lo que él necesita? La línea, o sea, la información que a él le es relevante, no a tu hijo, ni al hijo de Te Abrazo Magallanes, no, a mi hijo, que es lo que a él le causa ansiedad. Entonces, reconocer los desafíos de mi hijo y ponerle una lista que es lo que le va a tranquilizar. Entonces, ¿qué pasó con todo esto? Que fue un éxito, la excursión, y eso es lo que buscamos. Entonces, aquí tengo yo la explicación en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 viñetas, que no sé si se ve, más o menos lo pueden ver, 8 viñetas. Y esta es la explicación del colegio, está muy bien. Esta es la explicación genética, porque él estudia en un colegio especial. Pero mira la cantidad de viñetas. Sí, puede perderse tantas, ¿verdad? Sí. Perdón, y esto tiene 2 páginas además, delante y atrás. En cambio yo, en 8 viñetas, le expliqué específicamente a mi hijo, vamos tú y yo a la mezquita
y vamos a ir en metro y después vamos a coger el autobús y le tengo que decir exactamente cuál es el número de autobús. Vamos a ir allá y nos van a, la profesora nos va a mandar a buscar cosas, vamos a buscarlas y después vamos a ver la mezquita después y observar el paisaje. Eso fue un desastre porque él no entiende, o sea, ir a ver la mezquita es como ir a ver el baño de tu casa, o sea, él no entiende que, no lo entiende, el problema de coherencia central, ¿no? Pero bueno, y después íbamos a coger otro tubo y el metro de vuelta y lo íbamos a hacer muy bien porque él es un niño mayor. Esto es lo que dice esto. Y aquí, pues, toda la información que dan, una información genérica muchísimo más amplia, que es perfecta para los otros niños, pero no para mí. Entonces, ¿cuál es el principal desarrollo? El principal que me dio a mí fue, al principio, lograr la constancia. Lograr la constancia y que no me diera pereza. Y ya está. Esto no es un concurso de dibujo. Cuando yo enseño mis fotos y mis dibujos, bueno, mis dibujos son bonitos porque yo ya tengo 7 años en esto. 7 años dibujando. Pues. Después de 7 años tienes que hacerlo bien, ¿no? Sí, ya tú aprendes, ya lo haces bien. Al principio eran circulitos y puntos. Bueno, pero ya los hago colores más por mí. No le gusta dibujar o por cuestiones de tiempo, ahorita tenemos la opción de que se puede imprimir. Sí, pero mira, yo conocí una mamá en Yaracuy que no tenía impresora, no tiene computadora, no tenía nada. Y es más, no tenía ni dinero para comprar una resma de papel. Y ella aprendió a dibujar. Y o sea, le costó a fuerza de golpes conmigo, porque yo al principio era muy bonita, era así como los Teletubbies, pero cuando vi que ella no reaccionaba, empecé a apretar, que ella ya a fuerza de golpes digitales, desde yo aquí le agarraba su teléfono, hacía así, empezó a dibujar. Y a las 2 semanas, 3 semanas me agradeció. O sea, es impresionante todo lo que ha cambiado. Ya he logrado que las calles del pueblo, todo el mundo de mi calle, todas las facturas, todos los papeles me los guarden para yo usar la parte de atrás. Y de hecho yo aquí, en esta que está bello, tal, es una factura también. Una factura mía. O sea, yo reciclo todo aquí en esta casa. No, y entonces... o sea, no hay excusa. No hay excusa, y hago los dibujos, ella hacía sus dibujos en bolígrafo y ya está, porque yo lo hago colores porque yo vengo de marketing, yo lo hago colores porque a mí me gusta hacerlo a colores. Los trabajos espectaculares que haces en madera, que me enamoré. Bueno, tengo esa parte, pero yo al principio, y cuando estoy apurada, los hago en blanco y negro, lo hago en bolígrafo. Yo lo hago colores para mí, no para él, sino para mí. A nivel de la sociedad, María Elena, cuando te hablo de los desafíos, también me refiero un poco a eso, ¿no? Todos los mitos limitantes que hay todavía, que se mantienen hoy en día. Mira, hay muchas cosas, ¿no? Sobre todo depende de ti. Nosotros queremos ser tolerantes, pero somos intolerantes con los intolerantes. Entonces tenemos que ser tolerantes y ser tolerantes con los intolerantes. Si los intolerantes les explicamos y no quieren ser empáticos, pues no sean empáticos. O sea, ok, no eres empático, no hay problema. Te volteas y sigues para adelante. O sea, ya está. Te pongas a pelear, no pongas por qué. Si pierdes energía en una pelea que no vas a ganar porque es una intolerante, tú estás mostrando con tu ejemplo intolerancia y le estás transmitiendo malas energías a tu hijo. Entonces, no pierdas tiempo, simplemente hablas con las personas y ya está, y vas avanzando. A ti lo que te interesa es que tu comunidad, la más cercana, te entienda y tú vas poco a poco construyendo las montañas se mueven a piedrecitas. Entonces tú lo que necesitas es que primero ganarte a tu vecino, que tu vecino sea empático. O sea, y tú no le vas a decir a tu vecino, mira, hijo de la gran, tú eres un, porque mi hijo, o sea, no. Tú tienes que ir enseñarle a tu vecino porque tu hijo es distinto
y con empatía le vas a enseñar. Entonces, hay dos alternativas, que no entiendas o que se entienda. Si no entiendes, pues simplemente haz como si el tipo fuera un zombie y no existe. Y si entiendes, pues te vas ganando eso y poco a poco vas ampliando. Yo vivo en un país en donde es más común ver la discapacidad por todos lados. Vivo en un país en donde hay programas de televisión en donde tú puedes ver a alguien quemado siendo comentarista en un programa de televisión. Entonces, es otra forma con que puedan o no puedan verlo. Pero adicionalmente vemos en un país muy cosmopolita, que hay gente de todas partes del mundo y que vienen de países de Asia, sobre todo arábicos, en donde ven la discapacidad como algo absolutamente imperfecta, que deberían sacrificarlos en vez de dejarlos vivir. Entonces, es un país donde tú puedes conseguir a gente extremadamente abierta como gente extremadamente cerrada. Entonces, yo simplemente, yo camino y si veo que la gente es de esa, pues para mí inmediatamente aprendí algo de mí. Me encierro, algo que no existe, no entiendo, no le veo las comunicaciones y sigo adelante. No trato de llenarme de energía negativa porque yo necesito las energías positivas, las buenas vibras para trabajar conmigo, porque ya uno está a tope con todos los desafíos que uno tiene. Entonces uno no tiene que estar gastando la energía con gente que no sirve para nada. Y es mi recomendación y como yo lo veo. También yo tengo una cinta que me pongo cuando ya veo que mi hijo empieza la ansiedad y empieza a ponerse, subirle mucho la ansiedad. Yo me pongo una cinta que dice autismo. Entonces, tengo dos alternativas, ¿no? Que la gente me ayude o que la gente no estorbe. Y cualquiera de las dos, para mí, suma. O sea, no te estorba o te suma, o te suma. Entonces, o no tienen ni idea cómo sumarte y se atraviesan y te dicen, ¿qué te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar? Y tú, con que no me ayudes, me estás ayudando mucho. Con que te vayas, me estás ayudando mucho. Y eso es importante. Bueno, no, realmente el tema es extenso y quisiéramos abordar muchas cosas, pero bueno, ya para finalizar, existen, digamos que investigaciones o estudios científicos en los que podamos respaldarnos sobre los apoyos visuales. Mira, todos los sistemas de psicoeducativos de autismo, la base son los apoyos visuales. DEM, RDI, Teach, Sunrise. Se me olvidan, tengo memoria de Doris. Si hubiera tenido esa pregunta, te los leo todo, te lo hubiera escrito todo. Pero todos los sistemas psicoeducativos te hablan de los apoyos visuales. Pero vamos a ir a lo que te dije. Yo trabajé en publicidad por más de 20 años. ¿Cómo yo hago para venderte un producto? Por los ojos, visualmente. Lo hago bonito, le hago una etiqueta bonita, el color es bonito, te lo pongo en un anaquel, en un sitio bonito, a la altura de los ojos, o sea, todo está metido para que tú lo veas por los ojos. Cuando el 80% de las percepciones sensoriales entran por los ojos. Y dices, no, Marilena, ¿cómo tú sientes que esto está caliente? Pero es que lo primero que tú haces es ver el humo y tú ya sabes que está caliente y te acercas con cuidado. Cuando tú vas a comprar un vestido y te acercas y sin tocarlo, tú ya sabes que la tela no te gusta. ¿Por qué? Porque tú ya tienes por la experiencia, tu percepción sensorial de los ojos, te entiendes que esa tela no es la tela que te va a gustar. O sea, cuando tú hablas de desarrollo de teoría de la mente, ¿qué es la teoría de la mente? Explicar ahorita, alguien me está diciendo, me cuesta tanto explicar las cosas, hasta dibujando es un desafío. Ahorita vamos a hablar de esta persona. Cuando tú hablas de teoría de la mente, es leer la mente. ¿Cómo tú lees la mente del otro? Porque lo miras el lenguaje no verbal, lo miras, las falsas creencias, ¿cómo las descubres? Mirando, o sea, todo el tiempo. El desarrollo es visual, y visual es la forma de poder organizar la mente. Y eso está totalmente analizado. O sea, yo tengo estudios que son
más fastidioso que leer la Biblia. Y discúlpenme los fanáticos. No quiero meterme con cosas, pero estudios que son absolutamente fastidiosísimos. Me los he leído, para yo poder decirte que nosotros leemos, entendemos, desciframos una imagen en 13 milisegundos y una palabra entre 400 y 500 milisegundos. ¿Por qué? La palabra puede estar escrita. ¿Por qué nosotros desciframos una palabra escrita en 400, entre 400 y 500 milisegundos y una imagen en 13 milisegundos? Porque la palabra escrita tú tienes que leerla y tienes que buscar lo que significa en la mente, buscarlas con tus funciones ejecutivas, tu memoria de trabajo, que es lo que significa. Entonces hay un proceso de búsqueda del significado un poco más larga. Y si no es una palabra, sino un texto, pues tienes que leer una idea. Como por ejemplo, lo que yo te dije del dibujo del tipo volteándose en la cabeza, que la gente lo miraba e inmediatamente se agachaba. ¿Por qué? Porque no tienes que buscar un significado. Ya inmediatamente el cerebro hace una conjetura inteligente en 13 milímetros de milésimas de segundo. Y eso está estudiado y hay estudios. Son estudios que tienen el rigor científico con la explicación exacta de por qué se hace. Aquí alguien preguntó, pero es que yo dibujo y mi hijo no entiende. Entonces, tienes que entender primero qué es lo que pasa en tu hijo, qué es lo que no entiende y por qué no lo entiende. Y eso es algo importante. Yo aquí a mi hijo le estoy dibujando y le estoy explicando un montón de cosas para que él pueda sacar habilidades que ha aprendido en su desarrollo en todos estos años con mi hija. Entonces, yo tengo que dibujarle para recordarle las habilidades que ha aprendido. Entonces, cuando yo dibujo y él no entiende, no es porque él no entiende, es que yo no he sabido explicarle lo que él necesita para entender. Yo pongo un ejemplo en algo de un proyecto que estoy haciendo, que si a finales de año lo van a tener, lo van a poder tener. Pero imagínate que, y es algo, y lo digo porque alguien me lo preguntó. Mi hijo, Pepito, voy al centro comercial y a los 15 minutos sale corriendo y hay problemas de seguridad porque se me pierde, sale corriendo. Entonces yo hice un apoyo visual de no correr. Y cada vez que se va a poner a correr, yo lo agarro así por el brazo, lo jalo y le muestro el apoyo visual y le digo, Pepito, no corras, no corras. ¿Y qué pasa? Cuando suelto a Pepito, sale corriendo. Entonces, el problema no es el apoyo visual, es que no les estás comunicando lo que necesita Pepito. Entonces tú no puedes ser reactivo sino proactivo, entender qué es lo que necesita Pepito. Y resulta que Pepito, el problema es que tiene una sobresaturación del sonido y llega un momento que el sonido lo aturde, lo pone friki, lo vuelve loco y él necesita salir corriendo. Entonces tú tienes que entender por qué Pepito sale corriendo y entonces le enseñas a Pepito, si tiene la habilidad, si ya le enseñaste a pedir los audífonos para tapar los oídos, le dices a Pepito, lo primero que tienes que hacer es pedirme los audífonos para taparte los oídos. Y si los audífonos no es suficiente, lo segundo que tienes que hacer es pedirme salir del lugar. Y me puedes pedir las dos cosas. Primero los audífonos y salir del lugar porque así te proteges del ruido mientras salimos del lugar. Y una vez que le dices eso, le dices a Pepito, no se corre. Primero se piden los audífonos y después salimos del lugar. Entonces le enseñas esas habilidades, te los pasas por escrito y cuando entras al centro comercial se lo recuerdas a Pepito, porque además esto tiene que ser disponible y te lo llevas a todos lados. Entonces, antes de ir al centro comercial, mira, Pepito, si te fastidia el sonido, me pides tu Ear Defender, tus cascos, tus audífonos de sonido y si cuando te saturas me avisas, me enseñas la seña de que nos vamos, como sea, se comuniquen ustedes y nos vamos del grupo. Y eso es lo que tienes que aprender. La persona que dibuja, probablemente es que no está dibujando lo que necesita saber su hijo para resolver el problema. Tienes que ir al origen, tienes que escarbar por qué, y entender
por qué está teniendo esa reacción, porque la conducta, hay 4 tipos de conducta: de escape, para tener algo, para tener atención, o por problemas sensoriales. Y entonces, cuando tú entiendes el porqué de la conducta, entonces enseñas habilidades para poder resolver el problema de la conducta y lo pasas por escrito, la forma, la solución, para que se acuerde cuál es la solución para no hacer esa conducta inapropiada. Que esa es la respuesta de la persona que escribió, una respuesta genérica. Blanca dice, ¿qué pasa cuando el niño no te mira o te mira e inmediatamente deja de hacerlo? La mirada no es un prerequisito fundamental en el autismo para el desarrollo del lenguaje. El requisito fundamental es la atención, y los autistas no necesariamente te miran para tener atención. Entonces, hay que ver los otros hitos de desarrollo y no la mirada. Cuando tú ves a los profesionales que obligan a los niños a mirar, no son profesionales para autistas. Si te miran, no te escuchan. Te pueden mirar, pero no te van a ver. Te van a mirar y no te van a poner atención, porque tienen que hacer un esfuerzo tan grande de mirarte que ya se bloquean y ya no pueden hacer absolutamente más nada. Así que no necesitas que te miren. Tú lo que necesitas es entender que están unidos contigo y que están prestando atención, y tú puedes hacer un montón de cosas y no necesariamente te miran y puedes lograr desarrollar las cosas con ellos. Bueno, me iba a preguntar. Creo que es necesario que recordemos a la audiencia que cada niño es un mundo en particular, o sea, cada niño es único. Y al que estamos tratando de dar recomendaciones generales sobre este tema y sobre otros, es importante que cada uno debe ser evaluado de acuerdo a su realidad, a sus necesidades, a sus fortalezas, a sus intereses. Es algo que siempre se va a tener en cuenta. Pues. Entonces, se me había pasado y es importante que lo tengan siempre presente. Cada niño... Hay que tener la conexión con ese niño. Puede ser un niño de 2 años sin ningún tipo de intención comunicativa. ¿Cómo tú vas a desarrollar esa intención comunicativa? Conectándote con ese niño. ¿Cómo te vas a conectar? Con sus intereses, con su juego autista. Si su juego autista le dale vueltica a esto, pues tú vas a conectarte con sus intereses dándole vuelticas a esto. No es que tú vas a decir, no, esto es funcional y esto es para despegar un Lego y tú tienes que usar esto aquí así. No, tú vas a darle vuelticas hasta que tú... Pero si el niño tiene 14 años, 12 años y está recién diagnosticado autismo, igual te tienes que conectar con él y tienes que entrar por sus intereses para poder entrar y comunicarte, porque las emociones son los que enseñan, y la única forma de enseñar a un niño es emocionalmente y entrar por medio de ese apego que tú vas a hacer, de acuerdo a la conexión, es que tú vas a poder enseñar lo que quieres enseñar o lo que puedes enseñar. No necesariamente a veces podemos enseñar lo que queremos, sino lo que podemos enseñar de acuerdo a los retos que tengan cada uno de los niños y de las personas. Correcto. No, bueno, yo creo que, en mi opinión particular, una de las primeras cosas en las que nos tenemos que volver expertos como padres es en ellos, ¿no? En conocerlos, en tratar de entenderlos, en tener siempre presente que esas conductas disruptivas o esas conductas que a veces no encajan o que no podemos entender en un momento determinado tienen una función, como mencionabas hace un momento, y entender esa función y brindarle conductas alternativas nos va a ayudar, y los va a ayudar a ellos a desarrollar las habilidades que necesitan para su autonomía, para su comunicación y bueno, para que puedan integrarse efectivamente a la sociedad. Bueno, Marielena, ha sido realmente un placer. Tus palabras, tu recomendación. Integrarse o para entenderla, porque a veces no se pueden integrar. A veces el reto es tan grande que no se puede integrar. O sea, mi objetivo y el objetivo de ninguno de nosotros es que sean normales, no. Claro. El objetivo es que sean la mejor versión de ellos mismos. Que puedan desarrollar. Eso es lo que siempre tenemos que desarrollar, eso, de que sean la mejor versión de ellos mismos y ver hasta dónde ellos pueden llegar, no hasta donde yo quiera llegar, o sea, hasta donde ellos puedan llegar y trabajar con ese objetivo, no quitarle el autismo. Ellos si nacen, se vive y se muere autista. ¿Se van a poder integrar o no? No lo sé. No quiero decir que
sí ni quiero decir que no. Y brindarles todas las oportunidades, o sea, no simplemente limitarlos o excluirlos nosotros, porque como padres podemos caer en ese error de querer sobreprotegerlos, sino brindarles todas las herramientas para que ellos tengan esa oportunidad. Claro, muchísimos lo van a lograr y otros se van a quedar cerquita, pero mi hijo de hoy no tiene nada que ver con mi hijo de hace muchos años. A todo el mundo que nos está escuchando y que están entrando en la vida como mamá azul, les voy a decir algo: todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todas las preguntas que tienes te las vas a responder, y cuando te las respondas te vas a dar cuenta que no te importa esa pregunta porque tienes otra. Sí, y todo va a ser bien y vamos a ser felices y nuestros niños van a ser felices. Y cuando yo a los 11 años que tengo mi hijo, miro para atrás y digo, wow, todo lo que he logrado. Y miro para adelante y digo, uy, todo lo que me falta, pero no importa. O sea, el paisaje para atrás de lo que veo es extraordinario. Y eso es lo que quiero que sepan. Sí se puede hacer. ¿Que es fácil? No, no es fácil. ¿Imposible? Tampoco es imposible. O sea, con buena actitud, buena vibra y con un buen equipo que entienda del autismo, podemos lograr imposible. Muchas gracias, María Elena, por acompañarnos, y de verdad gracias por el trabajo que realizas concientizando, informando y acompañando a las Madres Azules y a a esta gran comunidad, que nuestra principal misión es eso: brindarles bienestar y ayudarlos a desarrollar todas las habilidades y el potencial que ellos puedan desarrollar. Así es, Sí. un gusto estar contigo esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por esta invitación. Bueno. Gracias a todos, que tengan feliz tarde. Chao.